sería ¿Se perdió la perfecto. presentación nuevamente? Ahí está, Sí. ahí está. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Quién le echa aceite a las planchas, José? ¿Por qué habrá alguien que le echa aceite? Sí, mira, es exacto, digamos, ¿por qué la plancha sería ni con aceite? ¿De dónde viene el aceite? Porque la respuesta estaría correcta, ¿cierto? ¿Lo dejamos anotado como correcto? Mira, sí, correcto, la respuesta está correcta, pero vamos a fundamentarlo, José, estimados maestros y maestras de primera, para que tengamos siempre claro y poder fundamentarle al cliente el por qué el lavado y con qué lavado. ¿Por qué nosotros recomendamos agua y lavalosa, José, y no solvente como se usa tradicionalmente? Primero que todo, vamos a sentar una buena base de conversación, que sería la siguiente. Las planchas de galvanizado sin o sin alum no existen. Son láminas de acero que se galvanizan, ¿cierto? Para el caso de los ondulados, a otras se le agrega, al margen del galvanizado se le agregan sales de zinc y a las otras que tienen sales de galvanizado y zinc se le agrega aluminio y se nos transforma en zinc o zinc alum, ¿ok? Ya vamos a descubrir, José, en las planchas antiguas, porque es tan importante partir de la base, que es una lámina de acero, ya protegida con una capa anticorrosiva, ¿ok? Para doblarlas, para darle la forma, la plancha viene lisa, se pasan por rodillos y esos rodillos están tremendamente aceitados para darle la forma. Por eso se quedan impregnadas de aceite, que sirve para protección, claro, para apilarlas, para que no se rayen, ni se rompa el galvanizado de la protección. Sin duda alguna es un efecto secundario, pero la razón es esa. Por eso hay que eliminar ese aceite, justamente todos los que nos señalaban nuestros maestros hoy día, es fundamental para la adherencia, porque el aceite es un desmoldante, ¿de acuerdo? Sí, Entonces tenemos que, ¿sí? habían tres personas con aceite y obviamente el primero que nombró es justamente el ganador que lo dejamos anotado. ¿Quién es José Felipe? No, no es Felipe, es Ignacio fue el primero que puso Ignacio. aceite, porque trae un Muchas tipo de gracias aceite. por compartir tu tiempo junto con los demás con nosotros. Por favor, al final, en los datos de contacto nuestro, nos mandas un correo a José o a mí, o a los dos si te parece, para que le echemos una manito también a Francisca González y Claudia, que trabajan en el área de comunicación y fidelización, para que podamos hacer efectivo esto. Dicho esto, José, ¿cierto? Agua y lavalosas, enjuague, ¿cierto? Y después siempre inclinar la plancha y tirarle agua para ver que el agua escurra. Si en alguna parte de la plancha o de las planchas se abre o se forma gota, ahí volver a desengrasar, José, porque eso indicaría que todavía quedan residuos de aceite. No lijar, no necesitamos lijar para no rayar esta protección, ¿ok? Ahora bien, nos vamos a encontrar también en el otro extremo, con superficies antiguas que ya la capa de zinc se destruyó, ya obviamente no queda zinc y obviamente está solamente la plancha de acero. Y como tal, como está expuesta al calor intemperie, la plancha de acero con efecto del medio ambiente se oxidó. ¿Qué debemos hacer aquí cuando está oxidado ya? Primero, José, contestarle a Ignacio, siempre una plancha nueva se debe desengrasar, porque todas vienen con el desmoldante, todas. No se fabrican con ello, insisto. Se pasa una plancha lisa, por ejemplo, ahí estamos viendo un galvanizado que es ondulado, ¿cierto? Para darle esa forma, se pasan por unas máquinas con rodillo. Y esos rodillos le dan la forma, pero esos son los que vienen aceitados para poder trabajar la máquina. Entonces, se debe desengrasar para que se pueda pintar. Es una práctica obligada. En el caso, bien Michael, muy bien Michael en la pregunta, perfecto Ignacio, el descueve. Estamos bien entonces. En esos casos, José, hay un caso intermedio también, ¿ah? Tú nos muestras una plancha que ya está oxidada. Ojo, aquí un dato bien importante. Yo no lavaría, trabajaría con un escobilla de acero, lijas de un grano 40 para eliminar el óxido suelto y mal adherido, llegar a la plancha de acero, José, e iría sacudiendo con brochas grandes, esas brochas bien grandotas, recortándole el pelo para que quede como más durita, pero efectiva, y retirar todo el material particulado. ¿Por qué? Porque si lavamos, si empezamos en el extremo nororiente del techo, cuando lleguemos al sur poniente, en el nororiente vamos a tener producto de corrosión por la humedad, pues, José, o por el aire. Si hay algo de humedad, vamos a volver a tener polvillo de corrosión. Entonces, ojo con eso.
Ahí se trabaja directamente, en este caso, como decía nuestro maestro recién, primero con anticorrosivo, ¿ok? Ahí se requerirían 2 manos de anticorrosivo, ¿cierto? Entonces vamos a facilitar las cosas, José, poniendo una mano de esmalte anticorrosivo, no vamos a decir cuál para no adelantarnos, y al día siguiente las manos de acrisín que corresponde. ¿Por qué esmalte anticorrosivo? Porque 2 manos de anticorrosivo se reemplazan con una de esmalte anticorrosivo que viene con ambas condiciones al mismo tiempo, ya lo vamos a analizar, ¿ok? En el caso Aquí también, intermedio, para completar la idea, son planchas, José, que no tienen óxido, que parece que fueran galvanizadas, pero ya se ha salido el galvanizado. Entonces, en un techo que tenga 4 o 6 meses o más de instalado, antes de pintar, mojen la plancha con todo el techo completo. Al mojarlo, van a detectar si hay acero a la vista. El agua, como trae oxígeno, va a hacer que aparezcan manchas de óxido. Entonces, es una manera de prevenirnos de aplicar el acricín directo, como el acricín es al agua. Si no hacemos esta pruebita, esta pillería para que la plancha nos diga si tiene acero a la vista, vamos a poner la primera mano y al día siguiente, cuando vayamos a la segunda, José, van a aparecer las manchas de óxido. ¿Ok? Entonces, para prevenir eso, mojemos el techo primero, nos muestra las manchas de óxido, ahí raspamos, lijamos y ponemos anticorrosivo y luego el acricín. Si no se ve ninguna mancha de óxido, nos vamos directo, mi alma, con el acricín. ¿Ok? aquí, Sergio, cómo podemos ver y evidenciar, ¿cierto?, el uso de la regla en que, primero, el tipo de material, ¿cierto? Plancha de Cicalún, el dónde va a estar expuesto al exterior intemperie, la preparación de superficie, ¿cierto? Como regla número 3, y cuarto, los tiempos entre manos, el elemento de aplicación, o elemento diluyente es importante que se encuentre en la hoja técnica. Entonces, esos son los 4 puntos con los cuales para ustedes, maestros y maestras, vamos a tener un buen resultado, ¿cierto? Con los productos de CIPA. Ahora, Mira, otro Carlos, material. discúlpame, Joselito, vamos interactuando con el tiro. Carlos nos pregunta si con un escobillón de acero. Escobilla de acero sí, manual. No trabajemos con nada mecánico porque primero podemos ser muy cuidadosos, tener una muñeca muy fina, como de jugador de pool, inclusive, muy fina la muñeca, pero las herramientas que tienen revolución y motor van a dejar la superficie lisa, pulida, como un vidrio, y en la pintura no va a adherir. Ojo con eso. Otro de los materiales, ¿cierto? Además del zinc alum que se usa en los techos, es el fibrocemento, ¿cierto? Y hay varias maneras, lo más conocido, ¿cierto? El ondulado. Y ahí, ¿qué debemos hacer en esta superficie cuando es nueva, Sergio? Simplemente verificar que no tenga primero sales. Ya, aun cuando, dicho sea de paso, parece que ya no se hace más, José, pero da lo mismo. Si está el fibrocemento lo vista limpio, firme, seco, sin algas, sin hierbitas, sin pastitos, porque a algunos le salen hasta pastitos, ya están carbonatados. Y lo más seguro es que al pisar ahí, José, ¡paf! Se va a romper y vamos a pasar, hay un riesgo de accidente inminente y complicado. En el caso de no tener ese problema, superficie limpia, firme, seca. Una Ya que mano lo, ahí, por ejemplo. ya que lo mencionas justamente cuando está en esas condiciones, ¿qué debemos hacer ahí, Sergio? ¿Útil seguir con con esta plancha o conviene mejor Y cambiarla? aquí estamos en la quemada, José. Yo pasaría y solicitaría al mandante cambio en la plancha. Porque Si te obviamente también fijas, ya, es ya un tiene riesgo, trazas, mira, tiene trazas de algas, cafezosita, amarillenta, verdosilla, ¿te fijas? es un riesgo mayor. Así es. Entonces, Acrisian es un producto que, como tales, son productos de inmunes malta al agua, pero es reconocido. ¿Por qué razón utilizamos Acrisian en los techos? Porque tiene una gran elongación, una gran resistencia al exterior intemperie. Y además de los techos, es ideal porque yo puedo aplicar en las fachadas, en las bajadas de agua, en las canaletas, ¿cierto? Tiene múltiples usos y además una cosa muy genial, Sergio, se prepara por tintometría con más de 1500 colores. Entonces, es una gran ventaja Acrisian como producto de una gran resistencia para techos de zinc alum y fibrocemento. Es un producto tremendamente versátil, José. Y como tú lo señalabas recientemente, canaletas y bajadas de agua también de PVC, ¿ah? También funciona ahí, en esas condiciones, en ese tipo de... Solo en las bajadas de agua de PVC, ¿ok? Hay que limpiar y lijar bien para una mejor adherencia ahí.
En el caso del PVC, sí, extraordinario el alcance que nos hace, José. Muchas gracias. Ojo, no es para el Science de PVC. Mejor todavía, José, tu look te ha hecho bien, ¿ah? Ahora, Sergio, ya que tú nos mencionabas que estábamos justo en marzo, ¿cierto? Que es la época ideal para proteger los techos y las fachadas. ¿Hasta cuándo debemos esperar para pintar, digamos, los techos? Porque ahora empiezan a bajar las temperaturas, nos preparamos para el invierno, ¿cierto? Es Así ideal es. porque no hay calor extremo para pintar los techos. Pero ¿hasta cuándo puedo pintar los techos? Porque aquí te presento, y a lo mejor muchos de ustedes lo han visto, cuando a veces ocupamos a Crisín y al otro día se descuelga. Eh, y aquí a lo mejor al tirar una pregunta acerca para nuestros maestros que a lo mejor han vivido Así esto es. o lo han visto. Inmediatamente se Ya, cae de madura la pregunta, José. ¿qué creen que pudo haber pasado para que aplicando a Crisín haya fallado la Crisín en un techo? Qué no se respetó? ¿Qué no se debió hacer? En esa imagen, José, claramente el producto se volvió líquido y se chorreó al suelo. Se descolgó todo el otro día. ¿Quién nos Sí. puede responder? ¿Quién nos responde primero? ¿Qué pudo pasar Ah, para que el Acrisil se haya descolgado? ¿Y qué nos debemos hacer? ahí va a ir Aquí, tan buena la respuesta, ¿ah? mira, aquí dice aquí lo primero que respondió aquí dice Michael, Michael, temperatura muy baja o mucha humedad. Muy así bien, es. Michael. Anotado entonces. Felicitaciones, Michael. Ahí, por favor, también, al igual que a Ignacio, toman nuestro correo para favorecer también que les llegue. Víctor, exactamente, también lo pueden haber trabajado con lluvia. En este caso fue el techo, José, de la obra en La Reina, ¿te acuerdas? En la calle Pepe Vila. Sí, y es un Pintaron tema que, en junio con 22, 23 grados de temperatura. Junio, se confiaron. Al día siguiente, la garúa matinal, ¡paf! No podemos aplicar, porque hablábamos de marzo, ¿cierto? Nos centralizábamos en este, que es como nuestro último mes. Abril podría servirnos también. Este producto estimadísimo tiene como tope un 50% de humedad ambiental para aplicar. Hasta un 50% más arriba, corre el riesgo de reemulsionarse, de volverse líquido y caer todo al suelo. Entonces debemos aplicar siempre con humedad 50 para abajo. ojo, y eso pasa no solamente en esto, pasa en varias superficies que debemos siempre considerar las condiciones ambientales. Eso es fundamental. Así es. Muy bien, esos son maestros, ¿cierto? Y maestras de CIPA que son ya especialistas y saben lo que no debemos hacer y saben y reconocen los productos de calidad de CIPA. Y esa es la Estimado, importancia. se habrá entendido, es cierto, el secretito que tiramos ahí, José? ¿Cómo saber si un techo antiguo tiene acero a la vista? Es cierto, mojándolo para que el agua, al escurrir por la plancha, haga que reaccione el acero y se oxide y nos diga, ah, la plancha misma nos va a decir que hay que poner anticorrosivo primero, ¿ok? Es una trampita que hemos aprendido en el camino con José y nuestro equipo y nos sirve para entregar un esquema ajustadito. Exacto, Oye, Víctor, esa es la idea, siempre. oye, Sergio, quiero comentarte ya que está, bueno, estamos finalizando ya marzo, digamos, con este periodo, digamos, de las altas temperaturas, pero para que lo tengan presente, ¿cierto? Un producto que es reconocido, ¿cierto? Como termoprotección, porque no solamente protege los techos, actúa como membrana sellante, termoprotección, pintura elastomérica, techos 3 en 1 de Chicorrofin. Esta pintura permite reflejar la radiación disminuyendo la temperatura al interior. Es un gran producto. Para los que no conocen, prepárense para la próxima temporada y empiecen a aplicarlo y verán el cambio de temperatura en su vivienda. Techo 3 en 1. Se lo presentamos desde ya, ahora en marzo, para que se preparen para la nueva temporada. Un extraordinario producto, José, con versatilidad de sustrato, con diversos tipos de superficie donde se puede aplicar. ¿Se entiende, estimados, que es una pintura elastomérica? Tenemos los esmaltes al agua y los esmaltes al agua elastoméricos. Ambos productos se fabrican en resinas acrílicas que tienen un comportamiento no tan rígido como los sintéticos alquílicos o al aceite. Los elastoméricos tienen la capacidad, tienen como una especie de memoria elástica. La plancha por la temperatura, yo lo aplico, la plancha empieza a calentarse por temperatura, te vaya a dilatar, y el elastomérico, en este caso Acrizinc o techos 3 en 1, se estiran más que la plancha.
baja la temperatura en la tarde-noche, ahora te vaya a recoger y se recoge más. Y ese estirar y encoger lo deja como grabado, por eso los pintureros como José y yo inventamos ese término de la memoria elástica, porque no existe, para explicarnos el comportamiento de la pintura. Entonces se estira más que la superficie y se encoge más. Por eso permanece intacto. Los esmaltes al agua son totalmente compatibles con las planchas de techo o fibrocemento, pero no les da la elasticidad. Por eso separamos las aguas, José, y tenemos los esmaltes al agua que nos vas a mostrar más adelante en la fachada, y Acrisín y pintura para techo 3 en 1, un productazo, José, estimadísimo maestro, a tomarlo en cuenta, a anotarlo por ahí, chiquillos lindos, un productazo, protege, decora y nos ayuda a mantener, inclusive si, colabora con bajar las temperaturas, ¿de acuerdo? Esa es la gran ventaja, por eso se habla de una termoprotección, porque obviamente refleja, digamos, la radiación que hay, disminuyendo la temperatura al interior. Entonces, en muchos techos, una gran parte, digamos, del calor o las transferencias de calor son a través de los muros y de los techos. Y a la medida que nosotros protegemos los muros y protegemos los techos, vamos a ganar una eficiencia energética al interior. Pablo nos consulta, José, más o menos como no es un aislante térmico, es un producto colaborativo, ¿cierto? Pero mándanos un correo, Pablo, al final cuando aparezcan nuestros correos para que nuestra área técnica de laboratorio, donde manejan estos temas bien, nos pueda dar un rango importante de acuerdo a las prácticas que se han hecho con el producto. Sí, porque ahí te habla Apto. más que nada de los espesores y obviamente la mano de aplicación. Sí, absolutamente, Jocelyn, absolutamente es apto para tejas fálticas, siempre estimado. Mándenos, por eso están nuestros teléfonos y correos, mándenos una fotito de la teja asfáltica para ver que se vea en buenas condiciones, no tenga daño, no tenga sangramiento del sello, no haya zonas donde el sello asfáltico se haya roto, ¿cierto? Pero sí, José, funciona, ¿cierto? Totalmente es apta para techos asfálticos el 3 en 1. La misma instancia, la temperatura, la humedad ambiente es compleja. Hemos hablado, ¿cierto?, de la importancia de prepararse en marzo para proteger el techo, ¿cierto?, con acrisin. Pero también tenemos fachadas, y ya lo mencionamos, fachadas de variedad de superficies que hay, fachadas de acero, de hormigón, de muro, albañilería, pero en esta charla vamos a hablar de lo que son fachadas de madera. Y lo que queremos evitar es justamente la degradación. La madera al exterior intemperie, con la lluvia, con el sol, se destruye, se va degradando. Y una manera de protegerla es con las pinturas, con los revestimientos. Y ahí nos vamos a encontrar con fachadas, ¿cierto? Cuando queremos una terminación destacando la veta de la madera o bien dando un color. Y ahí es donde quiero invitarla a que conozcamos y diferenciar los productos que son terminación translúcida, como un barniz o un stain, o los que son a terminación a tono lleno, como es una pintura, como es un esmalte de tipo sintético. Y ahí lo vamos a presentar con nuestros productos. Por ejemplo, en terminación translúcida tenemos los conocidos barniz marino, o nuestro invitado de Chicorofin, Vitrus 60, que es un poliuretano. O bien en los stain, como Cipacor, translúcido, o bien Chicorofin, Chico Stain Pro, que es un producto nuevo que llegó también para acompañarlo, ¿cierto?, en nuestras capacitaciones. Ahora, los presento acá y vamos a ver ahí que justamente Consejo nos explique, bueno, cuándo usar barniz marino, cuándo usar un Vitrolux, cuándo usar Cipacor, cuándo usar, porque acuérdense la regla, el material, la zona de exposición, la terminación que queremos dar, la preparación de superficie. Y como tal, Sergio, cuéntanos cómo tiene que estar la madera, porque lo mismo que en los techos tenemos maderas nuevas y maderas antiguas. ¿Cómo tiene que estar la madera, Sergio, para aplicar los productos? Mira, en general, ¿cierto? Disculpa, Carlos nos hace una pregunta. ¿Te refieres a los chicos, al techo 3 en 1, Carlos? Para que nos haga la aclaración y poder contestarle, que no se nos pase. Ahí tú das una directriz muy grande, muy completa, José, de madera limpia, lijada, limpia, que no tenga desmoldante, lijada, su porosidad abierta porque los productos penetran, ¿correcto? Entonces, para que puedan absorberse, debe estar con su porosidad abierta. Y ya ambientada, que es una cosa que cuesta mucho conseguir, estimado, la madera debe estar el mayor tiempo posible, inclusive si se pudiera 2 a 3 meses, sería ideal, maravilloso, ¿cierto? De lo contrario, por lo menos la mayor cantidad de días que se pueda, en el lugar, no expuesta al sol y a la lluvia, pero bajo un alero, pero
depositada en el lugar donde va a trabajar para que tome las condiciones del lugar. Eso es lo que llamamos nosotros la ambientación de la madera, ¿ok? Y en el caso de maderas nuevas, siempre probar que la porosidad está abierta. En el caso de las maderas más comunes como el pino, tirar una gotita de agua y ver que la madera chupe el agua. Si la gota queda encima y no se expande, significa que la madera, por muy nueva y cepillada que sea, tiene algún elemento que no es necesario definir porque como no producimos ni procesamos las maderas, pero sí el agua al quedar encima nos dice que no está entrando. Estimados, no entra el agua, no va a entrar ningún producto, ni barniz ni stain. En ese caso hay que lijar con un grano 100 a 120 para dejar una buena, por lo menos una buena rugosidad. Si no logramos abrir la porosidad, con eso va a bastar para que penetre el stain o para que se ancle bien el barniz, dependiendo, ¿cierto, José? De la orientación de la madera, en qué zona de las tres zonas de exposición va a estar trabajando, ¿de acuerdo? Ahora también en algunos casos yo puedo, me encuentro con madera antigua, ¿cierto? Y puedo renovar la madera. Y para eso presentamos el renovador de madera. Cuéntanos, Sergio, ¿cómo este producto lo aplico con brocha? ¿Tengo que lavar? ¿Qué tengo que hacer para aplicar este Es, producto es que que es ideal? es un producto como mágico, José, increíble, porque tú lo mezclas con agua, lo aplicas, por ejemplo, con esa pistolita que es como un aspersor, ¿ok? Y vas escobillando y el producto va removiendo y eliminando toda la mugre, toda la suciedad. No borra los clavos ni los cortes, ¿de acuerdo? Pero la madera vuelve a su estado natural, ¿ok? Si está grisada, ahí ya requerimos más que del renovador, ¿cierto? Ya se dañó la primera capa, ¿cierto? Por el efecto de degradación de la luz del ultravioleta y todo. Lijar, bien lijado con una lijadora idealmente rotorbital, ¿cierto? Con un grano, yo diría 100, un grano 100, ¿sí? Para llegar a madera buena, sana y eliminar esa capita, ¿ok? Pero este renovador de madera, José, es un detergente casi mágico, solo para maderas a la vista. Si madera Y otra, tiene trazas de producto, no podemos porque hay que primero sacar el producto antes de lavar la madera, ¿de acuerdo? Porque si no, no va a penetrar, ¿ok? Otro de los productos que tenemos, ¿cierto? En CIPA, y también es conocido por ustedes, la masilla de retape. Tal vez algunos maestros, ¿cierto? Más experimentados, ¿cierto? Para no decir con los años, se acordarán cuando había que hacer con acerrín. ¿Te acuerdas hacer esa pastita uno para retapar Sí, todo lo que es las partes de la acerrín, madera? barniz y todo. Exactamente. Ahora, bueno, esta es la solución mucho más práctica porque es un producto amigable con el medio ambiente, porque es base de agua, ¿cierto? Y aparte que es compatible. Puedo pintar, puedo barnizar, aplicar un látex que esmalta el agua, sintético, todo lo que yo quiera en la masilla de retape de Zipa. ¿Y cómo puedo hacerlo para los colores, Sergio? Va a depender, viene mira con el nogal, antes que se nos escape, Ignacio nos pregunta cuánto tiempo si hay que dejarlo reaccionar o enjuagarlo. Ignacio, si tenemos, dependiendo del largo, si imaginamos una fachada de madera o tablas de reja que las vamos a tener que limpiar con el producto, aplicar de norte a sur o de principio a fin y volver a enjuagar al tiro. Si hay mucha temperatura, seccionar el área en dos o tres partes para que no se chupe y no se seque, porque recordemos que es un producto soluble en agua. Se evapora y pueden quedar los sólidos y nos pueden actuar como demoldante. A trabajar, escobillar y enjuagar, ¿ok? Dos personas o seccionar bien en la zona, repartirla. ¿Perfecto? Dicho esto, Joselito, esta masilla es re cómoda, oye, es muy cuate esta masilla porque tiene en el color neutro, me reemplaza, José, hasta saltaduras de melamina. Es increíble. En los colores pino, encina y nogal, nos va a permitir hacia donde vaya la coloración, o si es una madera que haya sido teñida en estos tonos, nos va a disfrazar mucho, José, para que no se note después la diferencia de color, como quien dice el blanco, que sería el neutro, con los colores de la madera y no se note un parche ahí. Al agua, envase tremendamente funcional y cómodo, una cantidad precisa para un buen trabajo y no perderla. Siempre destapar, aplicar, tapar, destapar, aplicar y tapar para que no pierda solvente, ¿ok? Todo tiene solvente estimado, todo lo que sea pastoso, líquido, viene con solvente y el solvente es el vehículo donde se movilizan los sólidos. Por tanto, si lo perdemos, se nos va a poner o polvo o dura, ¿ok? Destapar, aplicar, tapar.
Y también obviamente nos vamos a encontrar con algunas mayores exigencias y para eso tenemos cierto otro producto que es el Epomasti, que es un producto de dos componentes. Es decir, hacemos una mezcla con un catalizador, una reacción química y endurece cuando tenemos una mayor exigencia, ¿cierto? Que vienen dos colores, en beige y color pino. José, es tan simple, la apoxilina y el Poxipol, ¿se acuerdan, estimadísimo? Que había hasta hace un tiempo, La verdad que pedacito de no, A. Sergio, estaba muy chico todavía, Sergio, estábamos... Ah, perdón. ¿Qué les parece, estimado? Estaba muy chico. ¿Qué les ¿Alguien parece? conoce, Mire, ¿alguien conoce el Poxipol? No sé. Pero es un producto de dos componentes, Sergio, efectivamente una y mezcla epóxica. tamaño, la misma cantidad, una cucharada sopera de A, una cucharada sopera de B, palito, destornillador, ¿cierto? Alambrito, lo que quieran, lo, lo mezclan, lo incorporan hasta obtener un color homogéneo, se aplica. En tablas de piso, José, en muebles, en puertas, lo que tenga abrasión, impacto, ¿ok? Roce, necesitamos este tipo de masillas. Aunque es epóxica, tiene un buen comportamiento, tiene una tolerancia, y yo diría más que muy importante, pero impactante al trabajo mecánico. Recordemos, José, que los epóxicos son normalmente y notablemente rígidos, ¿no? Pero esta masilla tiene un gran comportamiento. Así es. Y Carta de triunfo en los vitrificados de multicancha de entablados antiguos. ¿Te acuerdas que la usamos mucho ahí? sí, por su gran resistencia y versatilidad que tiene, obviamente. Esas son la magia de estos productos que tenemos. Se dan cuenta que tenemos para cada exigencia de piso, ¿cierto? De madera, masillas o productos de dos componentes. O sea, diríamos que es la sastrería Codelpa, ¿no? Para cada Así es. cuerpo, un traje a la medida. Y ya que hablamos, ¿cierto?, de las fachadas de madera, y lo vamos a encontrar, Sergio, con ambientes como interior, exterior o intemperie. Obviamente, en fachada vamos a encontrarlo solamente intemperie principalmente. Pero a veces queremos con terminación con brillo o terminación mate, con tono translúcido, como lo había mostrado al principio, o también con, ¿por qué quiere pintar la fachada madera? La quiero pintar con color a tono lleno, azul, blanco, rojo. Entonces, tenemos una diversidad de productos y ahí, si se fijan, nuevamente en la regla, ¿qué material queremos pintar? ¿Dónde lo vamos a aplicar? ¿Cuál es la terminación que queremos? ¿Preparamos superficie? ¿Es superficie nueva o es antigua? Respetar, ¿cierto?, la indicación de la hoja técnica. ¿Cuál es el tiempo entre mano, el diluyente de aplicación o los elementos de aplicación? Y para eso tenemos, por una parte, Sergio, los productos que son los barniz marino, que forman película, dejan la terminación con brillo, y por otra parte tenemos los stain que no forman película y dejan la terminación de tipo mate. Y aquí la pregunta, Sergio, y además de la alternativa, ¿cierto? ¿Cuándo utilizar barniz marino o cuándo utilizar Cipacor? Importante la pregunta, importantísima. Tú señalas los ambientes. Son tres ambientes. Hay dos ambientes que son como primos hermanos, pero los primos hermanos de padre o madre nunca van a ser hermanos, aunque se lleven como tal. Es decir, tenemos interior. Si nos vuelves a la foto, a la lámina anterior, Joselo, Sí, mira, la otra. Ahí esa, estamos. esa, esa. Mira, interior. Es que tus imágenes son muy elocuentes, José. Mira, hablan por sí solas. Interior, no tengo sol, tan solo en el ventanal, ¿cierto? Debo cuidar que si hay elementos de madera ahí, una mano diluida, sin diluir de un barniz de un barniz que forme película, y en esa zona una manito adicional, una tercera mano sin diluir. Claro, porque el sol me va a amarillar las cosas. Perfecto. Dicho esto, no tengo nada más que hacer. Semibrillo, mate o brillante, lo que el cliente... No me gusta el brillo porque juega con la luz. No, no hay ningún inconveniente, salvo que la madera tuviera roce. Si hay roce, si hay niños que se apoyan, nos vamos a limpiar mucho, en fin, usaríamos un poliuretano de zipa al agua, que es una alternativa, ¿cierto? Que tiene mayor resistencia mecánica que los barnices tradicionales. Perfecto. Luego tenemos el exterior, José. Bajo, pero si imaginamos un cobertizo donde se guardan los vehículos, abajo hace frío, arriba también, pero no hay sol ni lluvia de manera directa.
A diferencia de la fachada que tú nos muestras en la foto del lado derecho, es absolutamente madera expuesta a la intemperie. ¿Qué pasa si le ponemos barniz formador de película? Alquílico, sintético al aceite o poliuretano, ¿cierto? Va a formar película, va a tapar el poro de la madera. La madera no va a respirar, va a empezar a acumular vapores. Como barnices tienen tonalidad, pero no tienen, son a tono lleno y al no ser a tono lleno, no tienen la cantidad de pigmento necesaria que actúe como filtro para evitar que el rayo ultravioleta rompa la película. El rayo ultravioleta rompe la película de, producto, de barniz, la madera se va a mojar y el barniz se va a quebrar. Por eso se apoyan todos los barnices y se quebran a la intemperie. En este caso, habría que actuar con los stain. Los stain son productos que penetran en la madera, no forman película, ¿cierto? Dejan que la madera respire y por eso no se queman ni se descascaran. Como preparación de superficie para cuando haya que hacerle mantención 2 o 3 años después, limpiar en la tierra por todo lo mugre que tenga y volver a echar. Hay un hito en la aplicación que vamos a determinar. Pero, ¿cierto? En el caso de maderas a la intemperie, solamente, si nos vamos a la lámina de adelante, José, ahí está. A la intemperie, Paco en 2 capas, ¿cierto? En colores, siempre en color. Cipacor natural no sirve para intemperie porque no tiene pigmento, ¿cierto? No se va a poder defender del sol. Barniz marino, interior y exterior, ¿de acuerdo? Interior del cobertizo, una diluida, dos sin diluir de un barniz marino Cipa, extraordinario. 20 años me va a durar ahí. Frío abajo, frío arriba, calor abajo, calor arriba, no hay más que eso. Pero las tablitas de reja, por ejemplo, si tenemos para dar más intimidad a nuestro jardín y todo eso, va con 2 manos de Cipacol. Mira, mira qué regalo nos haces tú, José, ahí. Nos muestra la aplicación. Se aplican con brocha, como tú nos ves en la imagen, ni pistola ni rodillo, brocha de buena calidad, ¿cierto? No así, en un solo sentido. Después damos vuelta a la brocha para aprovechar el producto del otro lado, de los pelos, y antes que seque, un trapo de algodón como de camiseta estas antiguas o de colegio, ¿cierto? Eliminamos el exceso para que quede la veta de fondo con el color y no se tape la veta y no tapemos la madera. Entonces, intemperie, estimados maestros y maestras de CIPA, solamente stain con color. ¿Ok? Sergio, hagamos una nueva pregunta a nuestros maestros y maestras. Ah, perfecto. Mira, si tengo una superficie de madera en la cual ya está con barniz, ¡Oh, qué pedazo de pregunta! ¿puedo aplicar un Cipacor? ¿Qué dice el público, José? Como diría, Mira, Pablo dice que no, Pablo ya. dice no. Pablo dice que no. ¿Hay alguien que diga que sí? Ignacio dice que habría que elegir primero. Víctor dice que no. ¡Wow! Oye, Edison está para dar las charlas con nosotros, ¿ah? Extraordinario, Edison, felicitaciones. Hay que sacar el Ya, barniz. ya Sergio, elige el ganador. Edison. Y que, Edison, el primero dijo que no, ¿te acuerdas? Y está ¿sí? correcto. Pero Edison nos fundamentó porque ya está la plaza ocupada. Extraordinario, estimados. No se puede, cuando hay maderas lijadas, solo nos queda la alternativa del tono lleno, que es la pintura, el esmalte que nos va a los esmaltes que nos va a presentar José. ¿Por qué? Porque el porito está tapado con la mano diluida del barniz y el stain no va a poder penetrar, va a quedar arriba, no va a secar, va a quedar pegote, ¿ok? Entonces, maderas nuevas o antiguas sin nada, vamos con stain. Maderas que hayan tenido barniz, que esté quebrado, que esté ampollado, ¿cierto? Y desprendido y todo eso, lijamos hasta llegar a la madera y yo recomendaría esmalte al agua o esmalte sintético, como quieran llamarlo, ¿cierto? Bolo brillante da lo mismo, ¿cierto? Para que eso quede protegido y no tener que estar sufriendo cada 6 meses o cada un año que el barniz se ampolla y se ve fea la casa y se ve todo triste ahí. Sergio, es importante recordar lo siguiente. Una de las principales fallas que ocurre, ¿cierto? Es que a veces no seguimos esta regla y tenemos maderas que están con stain, por ejemplo, como Cipacor, y queremos barnizarla, que tampoco se puede.
O a la inversa, ¿cierto? Lo que preguntamos, con maderas barniz, que estaban con barniz y que obviamente por más que eligemos ya está con barniz y si aplicamos un stain que va a pasar, van a quedar manchas, no va a quedar una buena impregnación porque no va a poder penetrar bien en la madera. Entonces, siempre es importante elegir a priori cómo queremos la terminación de la madera, pensando, además, ¿cierto?, de la terminación de la madera, si la queremos brillante o terminación mate, en la funcionalidad que le queremos dar a la madera. Porque pensemos, un stain tiene una terminación mate, pero tiene una fácil mantención a la intemperie. Esa es la ventaja de los stain. Ahora, Entonces, ahí, la sí, pregunta es, perdón, si alguien lo quiere con brillo, ¿qué debemos aplicar entonces, Sergio? no hay opción. No la hay, no, no, lamentablemente, como se dice en mis tierras, no, ¿cierto? Lo que es bueno para el cuerpo es malo para el alma, y si es bueno para el alma es malo para el cuerpo, pero para Si las alguien, dos cosas no hay nada bueno, ¿cierto? Los stains son mate y funcionan bien. Si usted, partamos, estimados, siempre por vuestras casas, por vuestras maderas. Si ustedes o vuestras esposas o parejas las quieren con brillo, explíquenle que eso va a quedar bonito, pero van a decorar, pero no van a proteger. Y nuestra oferta que hacemos, José, es proteger decorando, ¿ok? Dar una exacto, tonalidad, el datito que nos regalas tú del trapo, ese secretito impactante, porque dejo la madera con la veta a la vista y le doy el color. Extraordinario, protegida 2, 3 años. Mira qué simple, fácil. No hay que lijar de nuevo, no hay que volver a la madera para hacerle mantención al stain, pero es mate, perro. Es mate, pucha, no tiene brillo, nada completo, ¿viste? Poner por stain, eso ¿sí? Por eso, Sergio, es importante a ustedes, maestros y maestras, cuando tengan un proyecto y les pidan en madera a la intemperie, que lo quieren con un barniz y lo quieren en terminación brillante, ¿cierto? Tienen que informarle que, ok, pero tienen que hacer una mantención periódica, es decir, volver a lijar, volver a barnizar, y eso va a depender de la zona de exposición. Pueden ser 6 meses, una temporada, 2 temporadas, pero tiene que sí volver a barnizar continuamente. Tiempo y costo. Entonces está claro, Siempre, Sergio, Carlos. productos para barniz y productos con, ¿cierto? Para los stain como Cipacor que se aplica con broche rodillo. Entonces, la terminación, el esquema barnizado es una primera mano como imprimación y la segunda, ¿cierto? Diluida para pegar la terminación. Sergio, una consulta que siempre nos hacen. ¿Cuántas manos puedo aplicar en un barniz, en un Siempre, barnizado mate? José, por el contenido de sólido de, de nuestros barnices, ¿cierto? En términos de simples de formulación, es decir, del orden de un 40%, es decir, que de 3,8 litros, 1,5 litros quedan como película seca de barniz y 2,3 se evaporan como solvente. ¿Ok? José Lito, échame una mano, que no se me escape la pregunta de Carola, que tenía una madera, una escala al exterior con Vitrolux, le vamos a cambiar por el Vitrolux Plus, que es otra alternativa de Chilcorrofin, ¿ok? Que es un barniz para intemperie. Entonces, dicho esto, dependiendo de los sólidos, es la cantidad de capas que vamos a poner. Va una mano diluida como sello, como puente de adherencia. El poro de la madera es muy finito para que se traiga una mano gruesa de barniz, ¿ok? Entonces le bajamos la viscosidad. A 1 litro de barniz, José, le echamos 300 centímetros cúbicos de agua ras. Agua ras sin no, Dideval, Química Universal, Pasol, agua ras envasada, está perfecto. A un galón, 3,8 litros, promediémoslo en 4 por 3, 12. 1,2 litros de agua ras para un galón. Eso no lo revuelvan, no lo batan ni lo agiten. Incorporen, antes de echar el diluyente en un tacho más grande, obviamente, echan el contenido del galón, al galón vacío, con ese resto que le queda, échenle el litro de agua ras para recuperar ese barniz, lo vierten en el tacho con el galón, el contenido de barniz del galón, y lo traen de abajo hacia arriba para que el agua ras baje y el barniz suba. Eso va a quedar aguadito. Brocha, 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 brocha. Si hay pistola, está bien, pero cuidado con la temperatura y el viento. Mucha temperatura evapora el solvente y empieza a plumear, a salir hilachita, ¿cierto? Que es cuando hierve el solvente en la boquilla. O si hay mucho viento, se nos va para todos lados y se nos va la aplicación y nos queda en todos lados menos en la madera. La brocha hace que el producto penetre en el poro, genera un contacto íntimo barniz-madera
y 2 manos sin diluir, finalmente todo cada 24 horas, es el esquema recomendado. ¿Dónde va a estar la diferencia? Si quiero dar más duración, en vez 30 metros cubre nuestros barnices en un galón, ¿cierto? Al dividirlo por 3 manos me va a dar 10, ¿cierto? El galón en las 3 manos me rinde 10 metros cuadrados. Si tengo 100 metros cuadrados, debiera usar 10 galones, pero mi cliente o yo lo quiero más gruesecito, más contundentito al tonto. Entonces le voy a dar 8 o 7 metros. Ah, 7 metros. Bien, 100 metros cuadrados a barnizar, dividido por los 7 me va a dar 2, 13 o 14 galones. Debo acabarlos en esas 3 manos. ¿Se entiende? Más no, José, porque empieza a formar piel de naranja o celulitis. Sí, pero eso es la importancia entonces que los barnices, yo puedo aplicar muchas manos de barniz, ¿cierto? Dos, tres, cuatro, las que sea necesaria, a diferencia, ¿cierto? De los stain, en los cuales yo debo aplicar solo 2 manos. Aquí, Y aquí un esquema, disculpa, Sergio. el lijado entre manos para el pelillo, maderas nuevas, estimado, cuando le meto una mano diluida de barniz, me levanta un pelillo, que es lo que los viejos llamamos el chanchito, ¿ok? O pelusilla. Como que la madera se encrespa, eso se elimina con una lija 180, puede ser, para que quede suave y terso. Ojo con los barnices, poliuretano, ¿cierto? De chilcorofino, nuestro barniz marino de Zipa, estimadísimos maestros. No dejar los tarros abiertos, los sintéticos alquídicos al aceite o poliuretanos secan por evaporación de solvente y presencia de oxígeno. Si echamos en un tachito para aplicar y nos sobra, no lo devuelvan al tarro porque ya tiene aire y la resina empieza a girar adentro y queda áspero como la lengua del gato. Entonces habría que lijar entre cada mano, después de cada mano, porque queda áspero. Al otro día ya le pasamos la mano y está áspero. Lijamos y queda suavecito. Se soluciona, pero eso rebaja la película. Ojo, cuando lijan, rebajan la resina. ¿Ok? Es como echarle agüita a la sopa. Po. Si era para 3 la sopa y le podemos echar agüita, va a quedar para 6, pero va a quedar con un poquito sabor a sopa. Entonces, aplicar en un tachito, sobró, si calculamos mal, sobró, botarlo. Por eso calculemos bien lo que vamos a aplicar para que no nos sobre nada. Abrimos el tarro, sacamos, tapamos, aplicamos, diluimos si corresponde a la día siguiente, antes de la segunda mano, vamos a lijar para eliminar el pelillo, sacamos para aplicar, tapamos. Es una práctica latera, pero estimados, le va a dar resultados extraordinarios. No tan solo, José, como tú nos aportas con tus 4 reglas, no es tan solo con qué voy a pintar, es cómo voy a aplicar y cuánto voy a dejar, ¿ok? Hoja técnica, cuarto punto de las 4 reglas. Mira, aquí, Sergio, quiero compartir con ustedes, digamos, un esquema de vitrificado. Podría también haber sido barnizado también, ¿cierto? Con barniz marino. Pero aquí vamos a mostrar un ejemplo, digamos, la importancia, el primer punto es preparar la superficie, ¿cierto? Después aplicar el Vitrolux 60 como fondo y en algunos casos puedo querer una terminación mate. Ahora, la terminación mate es solo para uso interior. Y si la quiero con terminación mate para interior, la última mano o las dos últimas manos aplico Vitrolux 65. Pero quiero, además de eso, mostrar un detalle bien importante que nos pasa en este tiempo cuando protegemos las puertas y nos damos cuenta recién, ¿sabes cuándo, Sergio? Cuando estamos en invierno. Cuando las puertas llegan invierno, ¿cierto? Y las puertas que las dejamos bien instaladas, ¿cierto? En marzo, en enero, en abril, y después cuando llega el invierno las puertas se empiezan a pegar. ¿Qué falló en este tema? Lo hacemos como pregunta, Sergio. Absolutamente. En un esquema de barnizado, ¿cierto? Con barniz marino, ¿cierto? Vitrus 60, 65. ¿Qué nos puede decir de nuestros maestros y maestras de CIPA? ¿Por qué razón las puertas en el invierno se pegan? ¿Por qué ¿Qué se nos hinchan, faltó? dices tú? ¿Sí? ¿Qué nos faltó hacer en la protección adecuadamente? ¿Qué opinan nuestros maestros? Porque ese es un mito, un tremendo ¿Cierto? mito, José. Uf, Y después llega el no todas verano y las la puertas puerta se hinchan. nuevamente se suelta. No, Si todas queremos, se hinchan. No, es falso. No deben hincharse las puertas. ahora queremos barnizar o vitrificar una puerta con Vitrus 60, 65 en este tiempo. Ahora, ¿qué debemos hacer para que la puerta no se hinche cuando llegue el invierno? ¿Qué nos puede responder? ¿Quién se atreve Qué dice nuestro maestro? ¿Qué creen que faltó hacer para evitar que Mientras, la puerta se mientras hinchara? ellos nos colaboran, nos regalan su tiempito y nos responden,
Ignacio nos preguntaba adecuado según la posición. Por ahí va la cosa. Dice acá, mira, debe haber habido penetración de humedad y al expandirse se produjo la expansión. Lo que debió haber pasado es que no quedó bien sellada. Pero ¿por qué no quedó bien sellada? Sí, obviamente yo estoy Exacto, explicando. ¿Por qué no quedó bien exacto. sellada? Para Ignacio, el Vitrolux 63 es un muy buen vitrificante, José, o sea, Ignacio, perdón, pero separemos las aguas, como tenemos la potencia de Codelpa Chile, es que somos varias marcas que nos permiten aportar a todas las necesidades. Uso habitacional, restaurantes, oficinas, vitrificante, sí, para allá vamos, no nos adelantemos para que lleguemos ahí, ¿cierto? Y para cosas más intensas de mayor tránsito, multicancha o similares, el 63. Ya vamos a señalar las diferencias. Echémosle una manito a nuestro maestro de primera, ¿no? A ¿Por ver, dónde se cuando, hinchan las puertas? porque la puerta, aquí la tenemos justamente, la mostramos en esta posición que está acostada a la puerta, porque lo correcto, ¿cierto? Que debemos descolgar la puerta y protegerla. Nosotros estamos acostumbrados siempre a proteger las dos caras de la puerta. Pero ¿qué pasa cuando no protegemos los cantos de la puerta? Fundamentalmente el de abajo. O sea, el primer requisito para proteger una puerta de madera, más que el tipo de barniz, la marca o la resina, o el stain, lo que sea, es descolgar la puerta. No recomendamos trabajar con las puertas instaladas. Y Si es entonces, de los pasadores antiguos, sacar el pasador, sacamos la puerta. Si son, José, los pasadores, las bisagras nuevas que no se pueden, tú no puedes sacar el pasador, destornillarla de la puerta, automáticamente destornillamos, estimado, y le meten un palito de fósforo a los hoyitos para que no pierda el torque al de sacar el tornillo, idealmente con de estos a batería para que sea rápido, ¿cierto? Y el tornillo baila, va a agrandar el hoyito, con un palito de fósforo vamos a dar el mismo torque de apriete después. Entonces, dicho esto, la puerta se pone horizontal y el borde de abajo, esta parte de aquí, va 3 o 4 manos de lo que quieran. Y lo demás, el esquema correspondiente. Y a entonces ese, la puerta obviamente se hinchó en el invierno porque pasó humedad. ¿Y por qué razón que nos faltó? Nos faltó sellarla sellar por por los cantos. abajo. ¿Ok? Bien, continuamos. Entonces, tenemos claro entonces cómo aplicamos el barniz, ¿cierto? Que podemos aplicar muchas manos. En cambio, el stain, que tú lo explicaste que se aplica con brocha y después con un paño, se deben aplicar solo dos manos. 2 manos, sí, porque después forma Por qué película. por qué dos manos, Sergio, y no tres manos? Porque forma película. Ojo, toda regla que no tiene excepciones no es regla. 2 manos, una tercera tapa el poro, José. No hay cómo eliminar y queda como un óleo, como un esmalte sintético, como un óleo opaco, feo. Solo 2 manos, ¿ok? Mira, algunos de los colores que tenemos en barniz marino, ¿cierto? Que tenemos colores con terminación brillante, ¿cierto? Para destacar la veta de la madera. Ojo que los barnices marinos, recuerde que son de tipo translúcido. Y Zipacor, que también tenemos colores con terminación mate, ¿cierto? También que podemos ver el fondo de la madera, terminación translúcida. Y el producto, ¿cierto? Que lo acompaña también el Stain, Chilco Stain Pro, que también es un stain, que obviamente también tanto para piso o madera en general, y viene en varios colores preparados por tintometría. Que al igual que los stain también se comporta, ¿cierto? No formando película. Y Ahora, resiste tránsito. ahora queremos, ¿cierto? Vimos los que son tonos translúcidos, y cuando queremos tono lleno, tenemos los esmaltes sintéticos y los óleos brillantes. Una pregunta, Sergio, ya que la otra quedó pendiente. eh, ¿Qué nos puede Perdón, decir cuál es la diferencia entre esmalte sintético de Zipa y un barniz marino de Zipa? ¿Qué cosa tiene distinto, siendo José, los mismos componentes en delante había premio para la pregunta del que hicimos, ¿cierto? de la Del tema de madera, la madera. Sí, la puerta? Sí, sí, había, pero no llegó respuesta, digamos, de alguien que sí, dijera, sí llegó una llegó. que, mira, me parece que es la segunda. Revisa la de las que respuestas que nos hicieron, que nos dieron nuestros maestros. Entonces yo reitero la pregunta que nos lanza José. ¿Qué diferencia hay entre un barniz sintético o alquídico
o a un esmalte sintético o alquílico también. Tú dices la respuesta de Pablo, dice que debió haber habido penetración de la humedad y al expandirse produjo la expansión. Otra, No tengo otra. vi pasar una. No, no, sería la más cercana, Ah, sería esa. ya, Ok, lo dejamos anotado a Pablo entonces. correcto. Ok, Pablo Aguilera. Muy Aguilar. Se entiende bien, ¿cierto? Que nuestra recomendación no es una obligación en base a nuestra experiencia, de la experiencia de nuestro equipo de área técnica, es descolgar las puertas, ¿ok? Y eso es lo que simplemente nos falla, digamos, que por eso le decía la recomendación. Estamos en marzo, pero cuando aplicamos y protegemos la puerta ahora en marzo y llega mayo, junio, el invierno, ¿cierto? Y la puerta se empieza a pegar es porque justamente Por no aquí, quedó bien sellada, bien estimadísimo. sellada. Por ahí nos va a chupar la humedad y chao. Pero eso es importante prevenir justamente ahora con los productos de CIPA a nuestros maestros y maestros de CIPA. Hacía la pregunta, Sergio, ¿cuál es la diferencia entre el esmalte sintético de CIPA y el baní marino de CIPA? Ambos protegen y embellecen, ¿cierto? Sí, señor. Ambos son de tipo alquídicos. Mira, Ignacio. Ignacio dice, la diferencia podrá ser el color que da el esmalte. ¿Quién opina algo? ¿Quién nos aporta, nos regala una respuesta también ahí? Ambos tienen pigmento, resina, aditivos, son exactamente igual. Pero una cosa fundamental que diferencia un esmalte sintético de un barniz marino. Dejan ambos la terminación con brillo, ¿cierto? Forman película, son alquídicos, se aplican cada 24 horas para proteger madera. Está bastante cerca, pero ¿quién puede dar otra respuesta más completa? Ambos tienen los mismos componentes. Sí. No, Johan, algo tienen solvente, ambos tienen solvente. Ojo, aquí también hay otro mito, ¿ah? Por ejemplo, un esmalte al agua semibrillo de Zipa tendrá solvente o no? Todos tienen pigmento, resina y aditivo. Comparamos el esmalte sintético con el barniz marino de Zipa. Ambos son resinas alquídicas. Ambos tienen aditivos que permiten el secado. Ambos tienen solvente, que en este caso, como son bases solventes, tienen aguarrás. Pero hay una diferencia fundamental que está cercano por Ahí, el tema del ahí, color. ahí hay una muy buena diferencia de Jonathan, ¿ah? Mira, Paola también. Mira, Pablo, ¿qué te parece? El esmalte sintético es una pintura de color que cubre y el barniz marino es un recubrimiento transparente. ¿Te parece aceptar Ahí va, esa? ahí va. Paola andaba muy bien también, varios andaban bien. Efectivamente, la diferencia está en el pigmento. Acuérdense que nombramos al principio los productos que eran para tono translúcido, que yo podía ver el fondo de la madera, y lo que son a tono lleno, que cubre todo. Porque a veces yo Exacto. quiero cubrir completamente la madera. Y que también el esmalte sintético se usa como parte del esquema anticorrosivo, es decir, anticorrosivo de fondo, esmalte sintético, terminación en acero. Es Pero en lo que madera, señalábamos recién, José, que, cierto, cuando la madera, el barniz se ha ampollado a la intemperie, lijamos, eliminamos todo el barniz, llegamos a la madera y ya hay que poner esmalte sintético con pigmento, con color, si queremos vivir tranquilos 3, 4, 5 o más años. Ya no podemos volver a poner el barniz, ¿cierto? Entonces, pero perdemos la beta, claro, pero vamos a descansar de que la madera se vea fea y se dañe expuesta a la intemperie por no haberle puesto stain. Por eso ahora barniz marino y stain son dos cosas distintas. No tienen nada que ver. No va uno sobre el otro ni el otro sobre el uno. Cada uno va por un carril separado, ¿ok? Tienen carriles propios de uso. así como cuando quiero pintar a tono lleno, una casa, por ejemplo, una fachada de madera, una reja de jardín de madera, ¿cierto? Colores blanco, azul, rojo, verde, utilizo los esmaltes sintéticos o los óleos brillantes o el óleo sintético semibrillo, que tiene las mismas cualidades, que son de 24 horas entre tiempo entre Sí. manos, que los puedo aplicar con brocha, ¿cierto? O rodillo.
Y ya que hablamos de madera y también en parte respuesta a muchas cosas que pasan también con la protección en la madera, que no solamente de la degradación de la humedad, es que presentamos un producto que protege del fuego. Es una barrera ignífuga que se aplica en la madera, evitando que el fuego en la superficie se propague. Es de uso interior el barniz y se llama Retardant 77 Chilcorrofin. Para los que quieran conocer más este producto, su forma de aplicación y las ventajas que tiene, se puede inscribir a nuestros correos, nosotros encantados de mandarle información de este producto. Y está, José, formulado y certificado por el IDIEM de acuerdo a la norma chilena NSH 940 que tiene que ver con la protección de elementos de madera. Es un gran producto. Entonces, se dan cuenta que vamos protegiendo las distintas fachadas de madera, tono lleno, tono translúcido, dando color, destacando la veta de la madera, siempre pensando en las reglas que es el tipo de material, la zona de exposición, la terminación que quiero dar. Es Un decir, detalle re importante, José, en los barnices, ojo, o en los esmaltes. Una zona, por ejemplo, como Concón, San Sebastián, Las Cruces, que hay, o Reñaca, que hay arena y viento, hay mucho roce en la superficie. Debemos terminar con productos brillantes. El brillante tiene más resina, el semibrillo, por tanto, tiene más resistencia al roce. ¿Ok? En una zona normal, protegida de viento y arena o polvo, sí podemos terminar con semibrillo. Se ve más estético el semibrillo, es un buen tema, pero protege menos y no es malo. No es mejor el brillante, son distintos. ¿Ok? entonces tenemos una parte los barniz, ¿cierto? Barniz marino, Vitrul 65, Vitrul 60. Por otra parte los stain, como Zipa Core de Zipa o Chilco Stain Pro de Chilco Rofin. Y también cuando queremos tono lleno, los esmaltes sintéticos, el óleo brillante o el óleo sintético semibrillo. Ahora, cuando elegimos pintura a tono lleno, debemos considerar también el color. Y aquí es importante la cartilla de colores, cuando asociamos los colores, como es una composición de los pigmentos, que es un producto químico que está expuesto a la radiación solar. Hay algunos que son más sensibles y estables frente a la radiación, y por eso la cartilla nos indica, este color es estable o este color no es recomendable a la intemperie. O a su vez, hay colores que son muy limpios y ahí debemos utilizar, decir, oye, este color hay que colocar un primer primero para que cubra porque es tan transparente, es tan limpio que debo aplicar varias manos. ¿Qué pasa si no aplico un color estable al exterior de intemperie? Nos va a pasar esto, Sergio. Y Así es. ahí vemos que no es una falla de la pintura, sino que simplemente es el color que se degradó. La pintura mantiene las mismas cualidades, pero es el color que no es estable. Por eso es importante seleccionar los colores también en la cartilla cuando queremos pintar nuestra casa. Válido para todo Protege, tipo de pintura. protege, claro, de igual forma no baja el espesor, pero se decolora. Es porque el color no es para intemperie como tú nos señalas tan claramente, José. Y también debemos considerar, que hablamos justamente de la fachada, ojo con los colores que aplicamos. Colores más oscuros absorben más radiación. Colores más claros reflejan. Y eso hace que nosotros tengamos un equilibrio en aquellas zonas, un confort térmico, que podemos regular también en parte con los colores que seleccionamos. Mientras más oscuro, mayor absorción y por lo tanto mayor temperatura en la superficie. Entonces, las reglas, ¿cierto? Que son lo que vimos hoy día, techos de cincalón o fibrocemento, o en fachadas de madera, es el tipo de material. Ver la zona de exposición, fachada, techo, que son muy exigentes. La terminación, queremos translúcida, queremos a tono lleno, queremos que sea brillante o queremos terminación mate. La superficie es nueva o es antigua. Ustedes, maestros, son parte de ese proyecto que debemos construir, por lo cual colocar preparación de superficie, superficie nueva o superficie antigua, debo lijar, debo limpiar. Y cuarto, todos los productos tienen distintos tiempos entre manos, los elementos de aplicación que son importantes para un buen resultado.
Recordar de sobremanera estas reglas, estimados, porque al seguirlas, ¿cierto? Es una práctica asegurada, es un resultado positivo completamente. Dejamos como siempre nuestro teléfono, aquí también lo tienen, nos pueden escribir también. Así que los que desean nos pueden escribir también nuestros correos para ver el tema, digamos, para que la agencia se contacte con ustedes para ver el tema de los premios. Exacto, y nos ayudan, ¿cierto?, enviándonos el correo con sus datitos para que no quede en el aire. Ahora, por la tremenda agenda de trabajo también que tiene nuestra área de acción y fidelización. José, me pareció que había un alcance de que en el ambiente marino por el salitre afectaba también los productos. Hay dos cosas ahí. En el ambiente marino, sí, hay sales entre capas. Entonces, si vamos a pintar una fachada, fundamentalmente en el lado poniente de las cuatro caras, norte, oriente, sur y poniente, la que más sufre es el poniente, una parte de la cara sur y una pequeña parte del lado norte. El resto del norte y el lado oriente no tienen ningún efecto negativo de la sal. Proteger con nylon o mallas para que no llegue el cristal de sal a la primera mano. El cristal viene en la humedad, se deposita la brisa marina en la película que pusimos hoy día en la mañana, la viene en la tarde noche, se deposita, evapora el agua, queda el cristal, y si yo pinto en sí, el cristal de sal va a quedar entre capas y va a chupar agua del ambiente y por osmosis se va a formar un globito y si lo revientan es agua salada. Entonces hay que evitar el depósito de estos cristales en la pintura poniendo una o un como capa tejer mientras aplicamos las dos o tres manos según sea el caso de la madera, ¿ok? Y para el salitreo, ojo, que esa es humedad cuando aparece del cimiento, de la cota de terreno, o sea, del nivel de jardín o pastelón o cerámica, hacia arriba, con humedad que viene desde el sol, desde la base, y eso se trabaja con productos que se aplican directo al muro, entre muro y piso, pero de proveedores o CABE o SICA, o proveedores de ese tipo que tienen esos productos aditivos adecuados. ¿Ok? José, no, extraordinario. Muy agradecidos de la. Muchas gracias por habernos regalado su tiempo. Muy amable por sus palabras. Muchas gracias igualmente a ustedes y su familia. Que Dios los bendiga también. Muy amable, Ignacio. José, un lujo trabajar contigo con tu nuevo look, ¿no? Oye, ¿Lo sí, como mantendrás, siempre, lo mantendrás tu look para la reunión de abril, José? oye, desde ya, es cierto, queremos agradecer a todos los que nos pegan este año, nuestros maestros y maestras, y los invitamos a que también, si tienen un maestro conocido que quiere participar, van a haber premios y en la medida que más participemos, más premios vamos a tener, más auspiciadores, como dice, gracias a este tremendo grupo de nuestros maestros especialistas, ¿cierto? De CIPA, ¿cierto? Maestros y maestras, que es una gran comunidad y que queremos que obviamente profundizar los distintos temas. Cuando a veces pensamos, oye, pintura, no, si es pintar la mano de barniz, la mano de esmalta al agua, eh, amigos, ustedes como maestros y maestras saben que es mucho más que eso. Es, obviamente, levantar la información de un proyecto. Es ver cómo está el material. Es cómo ver está la superficie. Hay que ver la superficie, los materiales, las condiciones de seguridad. Todo eso es el trabajo que ustedes tienen que de a poco ir compartiendo, ¿cierto? Y aplicando para el mejor resultado. Así que desde ya también la invitación es a que nos acompañen este año y también de que sea un año muy exitoso, este 2025, para todos ustedes y para toda la comunidad de nuestros maestros y maestras CIPA. Así que desde ya, un aplauso para ustedes y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Solo para cerrar, para Ignacio y para Johan y para todos, que los clientes no entienden, ayudémoslo, eduquemos a los clientes. Una cotización. Vamos a trabajar en una casa con dirección, preparar superficie y observaciones, detallar el trabajo para evitar que el cliente no entienda y no haga un buen trabajo. Hacerlo por escrito, aunque sea lápiz y papel, no hay ningún inconveniente en eso. Recuerda la importancia de las reglas porque eso nos va a dar un buen resultado, ¿cierto? Y que va a finalmente proteger y curar los materiales. Así que de eso depende nuestros maestros y maestras de CIPA. Así que muchas gracias por el día de Muy hoy y buen los descanso, invitamos. muy gracias por compartir su tiempito, José. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima.
Nos vemos Muchas en el gracias a todos. siguiente capítulo, ¿ok? Hasta luego, buenas noches. Así que esperamos su consulta. Escríbanos. Así que muchas gracias.